Buenos días, un cordial saludo en nombre del Hospital Amigo, que abraza, protege y cuida a los niños en el sur de Colombia, el Hospital Infantil Los Ángeles, una institución con 70 años de vida institucional y que atiende exclusivamente a niños y adolescentes en el departamento. Atendiendo la convocatoria que hace el Instituto Departamental de Salud de Nariño para hacer la red de referencia de pacientes COVID-19, el hospital pone a disposición de toda la comunidad científica un grupo de expertos de pediatría y de subespecialidades pediátricas para que en equipo podamos atender de la mejor manera esta grave situación. Entonces vamos enseguida a presentar algunos temas que estos expertos van a presentarles en la mañana de hoy. Atención segura de paciente COVID pediátrico según las definiciones operativas de caso emitidas por el Instituto Nacional de Salud, por parte de la doctora Liliana Masilo, intensivista pediatra, y de la doctora Yamile Chaucanés, infectóloga pediátrica del Hospital Infantil. También el tema de referencia y contrarreferencia eficaz y segura de pacientes pediátricos COVID-19, abordado por la enfermera Eliana Urbano y por la enfermera Paola Benavides de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Infantil. A través de la línea telefónica 320-711-0276, los pediatras de nuestro hospital estarán prestos para realizar el apoyo científico pertinente a los profesionales que lo requieran dentro de la red. Muchas gracias. Me permito presentarles la ruta de atención del paciente COVID, el cual ha sido un lineamiento directamente del Instituto Departamental de Salud. Quiero que conozcan primero que la ruta de ingreso del virus viene dada en primer lugar por las vías terrestres, serían las terminales, frontera, aeropuertos y destinos, sitios en los cuales el Instituto Departamental de Salud, en apoyo de otros factores, ha colocado unos puestos en los cuales se va a realizar una clasificación del usuario que llega. Una vez que define el usuario que presenta los días de cierta epidemiológico o tiene sintomatología respiratoria, estos pacientes son candidatos para toma de examen. La prueba es aplicada en estos sitios de control o se remitirá al primer nivel donde se encuentre más cercano de acuerdo a la vía de ingreso. En el caso que sea tomada la muestra directamente en el sitio de control, dependiendo de la condición clínica del paciente, si es leve, moderada o grave, el paciente será remitido a su casa, en el caso de leve, y se le hará llegar su resultado directamente en su casa, que es la principal sitio en donde debe encontrarse los pacientes con su aislamiento. Tendrán unas indicaciones cómo debe ser este cuidado, cómo debe ser el autocuidado y el aislamiento que tiene que tener en su casa. Y pues van a visitar la atención domiciliaria destacada de la EAP, así como también por parte de la IPS, la tratado. A su vez, se podrá tener el seguimiento por parte de los grupos EDIN, de las direcciones locales o secretarías de salud, y posteriormente la vigilancia por los grupos EDIN del Instituto Departamental de Salud. En el caso que el paciente ingresara al primer nivel de atención, aquí se realizará también la toma del examen y se clasificará al usuario como leve, moderado o grave, el cual será remitido a su casa o posteriormente a un albergue, dependiendo del tipo de paciente, y puede ser un migrante o una persona que vive en una casa con múltiples personas.
cuales debería documentar, por lo tanto se hará asignamiento en una TEC, el cual los suministrará la Secretaría de Salud o Dirección de Doctores. Y al igual que en sus casas, se hará el seguimiento a través de gestión domiciliaria, así como también por los grupos ERI, de direcciones locales secretariales y grupos ERI en territorial Instituto de Tratamiento. En el caso del paciente que esté hospitalizado, en el primer nivel es aquel paciente que tiene una sintomatología de leve a moderada. Es decir, que se puede manejar la resolutividad en este primer nivel de atención. De aquí la importancia de que este trabajo es de una articulación de múltiples actores. Dentro de ellos están las alcaldías, direcciones locales, gobernación, instituto departamental, con finalidad de garantizar que este primer nivel pueda generar una respuesta de resolutividad, de tal manera que evitemos que los pacientes con este tipo de sintomatología leve o moderada hacen un mayor nivel de complejidad y pueden colapsar servicios para aquellos pacientes que en realidad no vayan a requerir. Para eso existen unos criterios clínicos. El paciente que tiene factores de riesgo, mayor de 70 años, circulación hemorrágica, sintomatología respiratoria grave, pacientes que requieren apoyo respiratorio con ventilador, son aquellos que deben ser dirigidos a un nivel de complejidad mayor, sea mediana, alta complejidad, que cuenten con una unidad de cuidados intensivos y una atención integral para el mismo. Para ello, nosotros hemos distribuido estas instituciones de mediana y alta complejidad de acuerdo a nodos de referencia. Vamos a iniciar con la costa. En la costa tenemos el Hospital San Andrés del Mago, en donde llegarán todos los pacientes que se encuentren complicados y va a contar con 50 unidades de cuidado intensivo para darles seguridad. Pero a su vez reciben el apoyo de IPS Puente del Medio para la gestión de estos pacientes. Y obviamente existirán áreas de exclusión hospitalaria, que generalmente son hoteles, coliseos, instituciones que puedan aportar las alcaldías para poder acondicionar a instituciones hospitalarias, las cuales obviamente serán obligadas con las instituciones de mayor complejidad. Dentro de este mismo nodo tenemos también un apoyo en Túquerres a través de los San José, quienes atenderán el apoyo de costa, Piedemonte Costero y toda la zona de la sabana. Ellos van a contar con unas 30 unidades de cuidado intensivo. A su vez, van a tener una expansión con la clínica Marianita y otra expansión que va a ser a través de un hotel. Todos ellos van a ser apoyo, pero a su vez, si llegan a colapsar, van a tener otra institución, cual está que es el Hospital Civil Viajes, va a ser responsable de toda la población migrante y que está a nivel del nodo sur-occidente. Ellos, a su vez, van a contar con 63 unidades de cuidados intensivos, cuyo apoyo va a ser la clínica local. Su respectiva expansión, que está en estudio, dará a conocer a medida que se puedan establecer las alianzas que pueden ser como en cualquier banco, hoteles, coliseos, entre otras cosas. Y posteriormente tenemos el apoyo más grande que va a ser en el nodo norte, centro, que es el Hospital Departamental de Nariño, el cual va a contar con 110 unidades de cuidados intensivos. Esta institución va a recibir todo lo que corresponde a la población centro y a toda la población que viene del norte, teniendo un apoyo con el Centro Hospital de la Unión Eduardo Santos, el cual va a contar con 30 unidades de cuidados intensivos para tratar de hacer contención. Posteriormente, si se llegasen a complicar o requieren esa mayor complejidad, entrará al hospital departamental, que a su vez el apoyo de las clínicas públicas y privadas del municipio de Bristol.
entraría Hospital San Pedro, Clínica Pavón, Clínica Corpo Salud, Clínica Fátima, Hispanoamérica y Salud. Y la expansión que se está operada por parte del Hospital Departamental, los Santa Mónica, y también la expansión a través de hoteles. Y también una expansión que operará directamente para descongestión, que va a ser en Los Ángeles. Tener en cuenta algo muy importante: si hay instituciones que aquí nos nombraron, no significa que no hacen parte del proceso de la ruta del COVID. También ellos, como lineamiento de instituto departamental, deben contar con una extensión hospitalaria para el paciente COVID, porque puede ser que no nos demos abasto por lo que ahorita se está planeando. Otra de las cosas importantes a conocer aquí es que si bien la fundamental es el primer nivel de gestión, el cual tiene que tener un gran curso multidisciplinar y un personal, un talento humano muy bien capacitado. Recuerden, si bien está Andrés Mago, él obviamente también es el receptor de todos los pacientes que ingresen primero a ese divino niño, que es el primer nivel que se maneja en esa localidad. Igualmente, para el suroccidente está el IPS municipal de Pianos. En el caso de Pasto, está ese Pasto Salud, que es el primer nivel de atención. Y así también todas las IPS primarias que se encuentran en cada uno de nuestros municipios que conforman el departamento de Nariño. De aquí la finalidad y a la hospital infantil, esta capacitación para tratar que todo el personal que está operando en ese primer nivel sepa qué hacer en un momento determinado cuando nos llegue un paciente, sea un niño o sea un embarazo. Esta sería la ruta de atención. Como ustedes la ven, se ve muy bonita, pero aquí lo más importante es operativizarla. Y para operativizar esta ruta necesitamos de que todos activemos para poder cumplir ese objetivo de hacer la contención y mitigación. Recuerden que en este momento, ya hace 5 días, que el gobierno central declaró en alerta naranja, es decir, que ya estamos en una fase de mitigación. Si bien en Pasto, hasta el momento llevamos 7 casos confirmados, estamos con esta fase de etapa de contención y mitigación. Por lo tanto, digamos que nos está dando como un tiempo a prepararnos más y poder trabajar todos articuladamente. Aquí todos tenemos que cumplir nuestras competencias, las direcciones locales, las secretarías, las alcaldías, el instituto departamental, la gobernación, la policía, todos los actores que puedan estar aquí implicados para que se cumpla y se dé el éxito de este manejo. Posteriormente, quiero también proyectarles la ruta que se manejará para el paciente pediátrico. Como ustedes bien saben, dentro del hospital infantil podemos nosotros manejar 2 pacientes, el pediátrico y el paciente neonatal. Si bien los estudios han demostrado que esta patología afecta a pacientes mayores de 70 años y en una minoría a los niños, digamos que el comportamiento ha sido totalmente diferente y que sí afecta a niños y que también puede afectar a neonatos y que también afecta a jóvenes. O sea, es algo que se está expandiendo y el comportamiento de la patología varía. Por lo tanto, todos tenemos que cuidarnos. Y no olviden el autoaislamiento, el cuidado preventivo que tenemos que tener con el uso de tapabocas, lavarnos las manos y mantener unas habitaciones aéreas. Dentro de la ruta de atención del neonato, todo neonato, obviamente, va a derivar de una mamita que va a tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, aquellas mamitas van a ser remitidas a hospitales, los cuales cuentan con una integral de atención. Para nuestro departamento sería Hospital San Pedro, Clínica Fátima,
Hospital Departamental, Clínica Los Andes, Proinsalud, Clínica Hispanoamérica y Clínica Pavón. En el caso de viales, sería para civiles viales y clínicas bajas. Y para la costa estaría San Andrés de Tumaco y obviamente Punta Riquelme, que no aparecen de pronto en la ruta. Las dos instituciones no aparecen porque generalmente la emplazada de alto riesgo es remitida directamente al punto de referencia que queda de paso, a Hospital San Pedro, Hospital Departamental. Una vez lleguen ahí, ustedes saben que estas instituciones cuentan con una integralidad en su atención, tanto la mamita como el bebé. Por lo tanto, ellos nos darán esa responsabilidad y ese manejo, sin dejar atrás, obviamente, a la embarazada que no está afectada con COVID. Aparte de eso, la atención que ellos utilizarán en estas UCIs neonatales, en algún momento que lleguen a requerir algún servicio con hospital infantil, se articulará para esta atención de aquel paciente que presente patologías complejas y requiera de un manejo multidisciplinario. En cuanto a la parte pediátrica, como les había dicho, todas estas rutas, tanto la del adulto como la del neonato y la del pediatra, el niño pediátrico, serán siempre reguladas por el centro regulador del Instituto Departamental o los centros reguladores que se encuentran en las diferentes Perú. En el caso del niño, será remitido ya sea directamente de acá del municipio de Pasto o de otro municipio. Como ustedes saben, tenemos nuestro único hospital infantil en Aracá. El hospital infantil acá un protocolo y obviamente su adherencia a las guías para este tiempo, para lo cual el paciente, una vez llegue al hospital, se clasificará si es un paciente sospechoso o es un paciente confirmado. Si requiere la hospitalización o requiere su manejo se realice en casa. De esta manera, tenemos aquí dos vías. La una, que sería la casa que quede por acá cerca, y la otra, aquel paciente que quiera continuar su manejo en casa a una distancia más grande, es decir, en Altana, en Albán, en algunos de estos municipios que obviamente son los pacientes receptores hacia hospital infantil. En este caso, hospital infantil aceptará, dejará toda su institución con pacientes contigo. Y todos los pacientes que llegan por otro tipo de patología, como un ejemplo, una diarrea, serán atendidos en el hospital de campaña. Pero si estos niños de pronto llegan a un municipio y no tienen dónde quedarse y hay que hacer seguimiento o aislamiento, se contarán con un albergue que estará dado por la Secretaría de Salud. Igual se hará seguimiento, colaborará el hospital infantil con este respectivo seguimiento, con alianza con las EAPB. Para el caso del paciente que se fue al Ghana o al Ghana, se hará una articulación con la IPS primaria, quien tendrá la misión de hacer el seguimiento a este bebecito o a este niño y mirará cómo es su comportamiento clínico y su condición. Y posteriormente hará un apoyo hospital infantil a través de Telefónica, preguntando cuál es la condición del paciente y dando una orientación a este médico de primer nivel para ver si el paciente debe continuar en su casa con el manejo y saludado o, por lo contrario, el paciente debe ser nuevamente remitido a la institución. De esta manera se podrá hacer un seguimiento acotado a nuestros pacientes pediátricos. Posteriormente, si el hospital infantil se llegara a colapsar, entraría en apoyo Clínica Pavón, que es una institución que en el departamento de Nariño también cuenta con la obra de pediatría, los cuales también harían su respectivo seguimiento y apoyo al primer nivel en el caso de que el paciente se lo envíe a casa. De esta manera,
tenemos las dos formas de atención, tanto para el paciente adulto como para el paciente pediátrico. Queda pendiente para un próximo encuentro que está en proceso de aprobación por parte de la dirección para proyectar la ruta de las pacientes maternas, la cual también es de gran importancia en estos momentos. Recuerden que tanto el niño como la materna deben tener acceso a la prestación de servicio de salud. Generalmente lo que está en las circulares es hacer una priorización de sus patologías para poder evitar el colapso de estos hospitales. En este momento los necesitamos con mayor expansión para el manejo del paciente COVID. Si bien tenemos en este momento 7 casos, sabemos cuántos podemos tener mañana o pasado, o la magnitud de este problema sea mucho más grande. Por lo tanto, solicitamos de la colaboración de todos ustedes, del primer nivel de atención, en que se capaciten, en que se entreguen, en que los señores gerentes, alcaldes, nos colaboren frente a digamos, reforzar este primer nivel, para que sean suficientemente resolutivos y permitamos que se atiendan en los hospitales de mayor complejidad lo que verdaderamente deben entenderse. Pues agradecerles, esta sería mi intervención con respecto a la ruta de atención. Si existen algunas preguntas, solicito que las haga a la final de la charla. Y para dar continuidad con la temática, le vamos a dar la palabra a la doctora Yamile Chauquelés con el tema de la atención del paciente pediátrico COVID. ¿Cuáles son las indicaciones que se deben tener de acuerdo a la ruta que se acaba de proponer? Siga, Hospital Infantil. Buenos días para todos. Agradecemos como Hospital Infantil la participación de todos ustedes y comenzamos con el tema acerca de enfermedad por SARS-CoV-2 y vamos a hablar algo acerca de un poco acerca de los antecedentes. Bueno, vamos a comenzar hablando algo de coronavirus muy pequeño porque de alguna manera ustedes ya han estado en contacto con mucha información correspondiente a este virus y lo que vamos a hablar es acerca de que este virus forma parte de la familia de coronavirus, es un virus RNA, el cual se caracteriza porque forma parte de 4 subtipos diferentes, dentro de los cuales se encuentran los alfa coronavirus, los beta coronavirus, siendo parte de los beta coronavirus. En los beta coronavirus tenemos 7 subtipos, de los cuales, son muchos subtipos, pero son 7 los que han infectado de alguna manera a los seres humanos. Y dentro de estos, los últimos serotipos relacionados con enfermedad infecciosa en humanos es el SARS, el MERS y en este caso el SARS-CoV-2, denominado COVID-19. El SARS inicial, el CoV-1, su primer evento fue en la China y estuvo relacionado con un reservorio que fue el murciélago. Posteriormente tenemos el MERS, que fue en junio de 2012 en la península arábica y África, estuvo relacionado como reservorio de los camellos y los murciélagos. Y finalmente tenemos el COVID-19, que es el cual está directamente relacionado con la pandemia que estamos experimentando desde diciembre del 2019. Hay que hacer claridad que este es un virus que los coronavirus ya habían estado en contacto con el ser humano desde mucho tiempo antes, desde 1965. Tari y Bainao hicieron su primera identificación de este virus, el cual se relacionó con síntomas respiratorios y gastrointestinales que eran de una intensidad leve a moderada. Este se caracteriza porque es un virus que tiene una envoltura lipídica y de glicoproteínas, las cuales lo hacen susceptible a inactivarse con sustancias como el detergente, el alcohol y amonios cuaternarios, que nos pueden ayudar dentro de todo el proceso de inactivación de las diferentes superficies y áreas de contacto en las cuales puede este virus mantenerse activo. En cuanto a la epidemiología local, aquí en Colombia, con última fecha de corte,
con la fecha de corte del 7 de abril del 2020, se encontró que en Colombia se reportaron 1.780 casos, de los cuales hubo muertes de 50 personas. Sin embargo, tenemos que hay casos en estudio de 567, y esto corresponde al 31% de los casos. ¿Por qué es tan importante conocer cuántos casos están en estudio? Porque son aquellos casos en los cuales no se puede establecer un nexo epidemiológico, y eso puede condicionar de alguna manera a que estemos en este momento en fase de mitigación. Recordad que cuando es mayor del 10%, que desconocemos el nexo epidemiológico, estamos empezando a determinar que se trata probablemente de que ya hay transmisión comunitaria, o sea, de persona a persona. La siguiente. Y es muy importante hacer claridad cómo estamos aquí en Nariño. Este es un corte con el día de ayer. Tenemos que se han reportado alrededor de 446 casos probables, de los cuales se han descartado 162 y tenemos 7 casos confirmados. Para esto hay que hacer claridad que el 62% de las muestras enviadas para casos probables se encuentran todavía pendiente el reporte del resultado de estas PCR. Por eso, de alguna manera, la disponibilidad del laboratorio en el departamento creo que es un gran acierto, porque probablemente va a disminuir los tiempos en cuanto tengamos al toma la muestra y el resultado de estas PCRs. Si llama la atención en cuanto a los municipios, de los 64, solo se han encontrado en 23 que han hecho solicitud de pruebas para casos probables, y de estas, solo en 4 son los municipios donde más muestras se han enviado, donde tenemos casos confirmados. Entonces, por ejemplo, en Pasto tenemos 199 casos, de los cuales se confirmaron 3, en Gumpal 18, 2, en Ipiales 105 muestras, y, casos probables, y se han confirmado 1, en San Andrés de Tumaco 80, y se han confirmado un caso. Entonces, este es un llamado que muy probablemente se han encontrado casos en estos municipios, pero es porque se ha sospechado o se han tomado casos probables en los diferentes individuos, y esto es un llamado que probablemente en los otros municipios haya un subregistro grande. La siguiente. En este orden de ideas, como ya se conoce, tenemos pacientes hasta el momento confirmados, son en un número de 7, los cuales corresponden a las ciudades de Ipiales, Pasto, Tumaco y Cumbal. En la mayoría de los casos todos han sido importados o de Ecuador, México o España, y en los casos en su mayoría han sido pacientes adultos. Solo tuvimos un caso aquí en el hospital infantil en un menor de 6 meses de edad. Para esto es muy importante que se tengan claras una definición, que es la de contacto estrecho comunitario y la de contacto estrecho en personal de la salud. ¿Por qué es importante hacer esta claridad? Porque sea la de contacto estrecho, pero estas definiciones a veces no están claras y complican un poco la claridad de los protocolos o de las guías de manejo instauradas por el Instituto Nacional de Salud. Entonces hablamos de contacto estrecho comunitario a cualquier persona con exposición no protegida. ¿Qué quiere decir? O sea, que no tenía cubrebocas o en su defecto monogafas, si es posible, que haya compartido en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 durante el periodo sintomático. Esto incluye a las personas que viven, trabajan o visitantes del lugar donde el paciente se encuentra. Hay que hacer claridad que se hace referencia en diferentes estudios que las personas que están infectadas por COVID pueden desencadenar hasta inclusive 3 días antes considerarse, a pesar de no inicio de los síntomas, suministrar contagio a las personas que se encuentran a su alrededor. Contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas. Hay que tener en cuenta que no se considera contacto estrecho, corto tiempo, o sea, menor a 15 minutos, contacto visual o casual. Es importante tener en cuenta en aquellas personas que de igual manera, a pesar de que ya no hay transporte aéreo, en algún momento se considera todavía contacto estrecho a aquellos que estén 2 sillas adelante, atrás y al lado de la persona que pudiera estar con el diagnóstico de COVID-19.
Ya para personal de la salud hablamos de contacto estrecho, cualquier trabajador en el ámbito hospitalario de consulta externa con exposición no protegida. Aquí hago un llamado a todo el personal de salud con la intención de que es muy importante el uso de los elementos de protección personal. Según el estudio de Reino Unido, no tenemos estudios de COVID específicamente, pero tenemos de un primo que es el MERS, de alguna manera, y en él se encontró que los trabajadores de salud que no utilizaban los elementos de protección personal se infectaban del 44 al 50%. Entonces es fundamental los elementos de protección personal. De hecho, durante toda la definición van a encontrar que las exposiciones son relacionadas con el no uso de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si no utilizó una máscara N95 o de alta eficiencia durante la atención en el caso confirmado de COVID, con procedimientos que generan aerosoles. Aquí hay que hacer claridad. Hay dos tipos de procedimientos, los que generan aerosoles y los que generan gotas. ¿Sí? En los que generan aerosoles hay que utilizar mascarilla de alta eficiencia N95 y en aquellos que generan gotas se puede utilizar una mascarilla quirúrgica. De esto hay un pronunciamiento de la OMS con fecha del 6 de abril que corrobora esta información que ya estaba en la versión 9 del Instituto Nacional de Salud. Segundo, la exposición que sería por gotas, en aquellos que están directamente relacionados con atención clínica o atención del usuario en pacientes confirmados y que no hayan utilizado los elementos de protección completos y adecuadamente. Es fundamental ese último pedacito, adecuadamente. Un cubrebocas debe estar sobre la nariz y no debajo de la nariz, ni en el cuello. Contactos a menos de 2 metros por más de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso y no utilizó los elementos de protección personal completos y adecuadamente. Y recolección de muestras, que es lo que hablamos, los hisopados y demás, que sea una exposición no protegida. Como es un evento relacionado con aerosoles, debe utilizarse mascarilla N95. Ya comenzamos con las definiciones operativas de caso. En la definición 1 tenemos, basado en lo que el Instituto Nacional de Salud recomienda, hablamos de, la definición 1 es una infección respiratoria aguda, grave inusitada, en la cual se caracteriza porque el paciente presenta fiebre mayor a 38 y tos con un cuadro de infección respiratoria aguda grave que desarrolla en un curso clínico inusual e inesperado, con un deterioro repentino. ¿A qué hace claridad ese deterioro repentino? Hace referencia a las últimas 72 horas. Y que sí requiere hospitalización y además cumpla una de las siguientes indicaciones. Estas indicaciones o criterios se corresponden en las siguientes definiciones, que son 1. Historial de viaje a áreas con circulación de los casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas. ¿Qué hay que hacer claridad? Diríamos, no, pero es que ya no hay transporte terrestre, no hay transporte aéreo, entonces ya esta definición no podría instalarse porque ya estamos en aislamiento. Eso es incorrecto debido a que hay que hacer claridad que nosotros tenemos ingreso de personas a través de las fronteras y por este motivo es fundamental conocer este antecedente. Segundo, trabajador de salud, otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho, que es lo que hablamos hace un momento, con un caso confirmado, y esta es la modificación de la versión 9, que se tiene en cuenta también a los casos probables para enfermedad por nuevo coronavirus. Tercero, antecedentes con contacto estrecho en los últimos 14 días, con un caso confirmado de infección respiratoria aguda grave asociada a coronavirus. En todos los casos siempre se debe interrogar el uso de antitérmicos o acetaminofén con la intención de determinar si esto de alguna manera logró controlar la temperatura y no nos puede evidenciar que el paciente haya tenido fiebre. Para esto se debe diligenciar la ficha 348 de iraíz inusitado. En la definición 2, esta hace referencia a infección respiratoria aguda, leve o moderada, que no requiere hospitalización. En este caso, la ficha que se va a diligenciar es la ficha 346. Hablamos de caso probable a aquella persona que cumpla con las condiciones que ya hablamos, o sea, historia de viaje a áreas con circulación viral en los últimos 14 días, trabajador de salud expuesto a un caso confirmado probable
o antecedentes de contacto estrecho con una persona que ha tenido infección respiratoria aguda grave relacionada con coronavirus. Y adicional tenga fiebre cuantificada mayor a 38, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o adinamia. Hay que hacer claridad que estos son los pacientes que no requieren hospitalización y en este caso se diligenciaría la ficha 346. En la definición 3 hablamos de aquellos pacientes en los cuales se caracterizan porque presentan infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. Aquí hay que hacer claridad que es muy importante para el Instituto Nacional de Salud estos pacientes porque estos nos van a permitir detectar si hay posible circulación viral en las diferentes regiones del país, por lo cual es importante asegurar la notificación de estos casos de infección respiratoria aguda grave que sean atendidos en las unidades de cuidado intensivo o en hospitalización. Para esto debemos tener claridad qué pacientes son los que tienen factores de riesgo para progresión a enfermedad grave. Entre estos tenemos las personas mayores de 60 años y aquellos que cumplan con las siguientes comorbilidades, como diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH o algún tipo de inmunodeficiencia, las celulares o las humorales, falla renal, cáncer, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, uso de corticosteroides o inmunosupresores, EPOC y asma. Estadios nutricionales con de malnutrición como obesidad y desnutrición, y en nuestro caso en pacientes adolescentes podría ser o en adultos que tengan condiciones, hábitos como el fumar. Para estos pacientes se debe diligenciar la ficha 345. Y finalmente tenemos la definición 4 y la definición 5. La definición 4 es muerte probable por COVID-19, todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. Para esto hay que diligenciar la ficha de IRAC inusitado 348 y en menores de 5 años se debe notificar con mortalidad integrada en el menor de 5 años el código 591. Y la definición 5, que son los casos asintomáticos, que son aquellos pacientes contactos estrechos de casos confirmados con COVID-19 que no tienen síntomas posterior a 7 días de la exposición al paciente con COVID-19 confirmado. No debe diligenciarse ficha epidemiológica, pero sí, según la versión 9 del Instituto Nacional de Salud, se debe diligenciar un formato de seguimiento a contacto de casos positivos de COVID-19, en los cuales se encuentran en el apéndice 2 de las fichas 348 y 346. Para esto, ¿qué es muy importante que tengamos en cuenta? ¿Qué factores de riesgo yo tengo en mi paciente que me pueden condicionar progresión a enfermedad complicada? Entonces, los que ya hablamos, que nos habla el Instituto Nacional de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología en el consenso nacional que se publicó con apoyo del Ministerio de Protección Social, hace estas recomendaciones de tener en cuenta en pacientes pediátricos, en menores de 3 meses, en aquellos que tengan hipoplasia pulmonar, enfermedades neuromusculares, desnutrición grave, enfermedad pulmonar crónica, anemias o hemoglobinopatías de interés para nosotros, todas las anemias de células falciformes, inmunodeficiencias, recordar que en niños tenemos inmunodeficiencias adquiridas que pueden ser humorales o celulares, y en tratamiento inmunosupresor, que va directamente relacionado con pacientes que reciban quimioterapia, reciban terapia con corticoides o reciban terapia biológica, que puede condicionar un estado de inmunosupresión. Para esto, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Asociación Colombiana de Neumología, se establecieron 4 categorías clínicas en las cuales debemos determinar nuestro paciente se encuentra. Entonces tenemos pacientes asintomáticos, pacientes con enfermedad leve, con enfermedad grave y enfermedad muy grave. ¿Cuáles son los pacientes asintomáticos? Son aquellos pacientes que, como su nombre lo indica, no tienen síntomas o manifestaciones clínicas para SARS-CoV-2 y adicional tenemos un test positivo para coronavirus y no encontramos alteraciones a nivel de las rayos X de tórax. ¿Qué es fundamental en estos pacientes? Como más adelante les voy a explicar, muy importante el adecuado manejo de la adherencia a los protocolos del Ministerio de Protección Social relacionado directamente con el manejo del paciente ambulatorio.
En enfermedad leve son aquellos pacientes que tienen síntomas locales en vías respiratorias altas. ¿Esto a qué hace referencia? ¿Qué se ha encontrado relacionado con coronavirus? Encontramos tos seca, dolor de garganta o odinofagia, dolores musculares y fiebre. Aunque hay que tener claridad que el 10% de los pacientes con infección por coronavirus pueden cursar sin fiebre, sin signos de alarma, que son los que usualmente conocemos, que es en el caso pediátrico, los signos de alarma que se deben establecer son si el niño convulsiona, si el niño tiene incapacidad para tolerar la alimentación oral, si el paciente está somnoliento, ¿sí? Y dentro de estas es muy importante que tengan claras estos signos de alarma porque pueden cambiar la conducta que yo voy a tener en cuanto a las categorías clínicas de mi paciente. Y muy importante, el paciente con enfermedad leve sin factores de riesgo, que fueron los que les comenté hace un momento. ¿Por qué hay diferencia en los colores en estas categorías clínicas? Porque la recomendación es que los pacientes asintomáticos y con enfermedad leve sean manejados adecuadamente en los primeros niveles de atención. ¿Con qué intención? Con la intención de lograr suministrar el tratamiento a los pacientes con enfermedad grave y enfermedad muy grave en instituciones de mayor complejidad, en este caso como hospital infantil. Estos serían los pacientes que se recomendaría se remitan a esta institución. Son los pacientes con enfermedad grave y enfermedad muy grave. En los pacientes con enfermedad grave son aquellos que presentan taquipnea acorde a su edad. Hay que recordar que en los pacientes pediátricos todas las frecuencias respiratorias van percentiladas por edad, ¿sí? No es lo mismo un lactante que un preescolar ni un adolescente. Entonces es fundamental tener claridad en eso, que tengan datos de respiración asistida. Eso hace referencia a que encontremos aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, subcostal o supraesternal, apnea intermitente y saturación de oxígeno del aire ambiente menor del 90% dependiendo del nivel de altura sobre el nivel del mar. Alteración de la conciencia como somnolencia, coma o convulsión, rechazo a los alimentos o dificultad para alimentarse con signos de deshidratación y que estos pacientes tengan factor de riesgo para presentar enfermedad severa. Y finalmente, la enfermedad muy grave, que es el paciente que tiene falla respiratoria requiriendo ventilación mecánica, choque y falla inmotormánica. Para esto es muy importante tener claridad cuáles los diferentes mecanismos por los cuales nosotros podemos llegar al diagnóstico. Tanto en el Consenso de ASIN como en el Instituto Nacional de Salud consideran que la prueba diagnóstica confirmatoria o el gold estándar es la realización de una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que es la PCR para SARS-CoV-2, y esta se debe realizar de dos tipos diferentes en función del tipo de paciente que tengo. Si yo tengo un paciente de manejo ambulatorio, al cual le diligencio la ficha 346, lo que debo tomar son hisopados nasofaringios o hisopados orofaringios, y en el paciente hospitalizado solicitar aspirado nasofaringio. Es muy importante tener claridad que esta PCR lo que busca es el RNA del virus en la muestra enviada. Hay que tener claridad que para que la prueba sea positiva tengo que tener más de 10 a las 6 copias del virus en la muestra que se envía. Por este motivo puedo tener pruebas negativas de PCR a pesar de que mi paciente tiene la infección. Hay que recordar que el nivel más alto, el pico de viremia, lo encontramos hasta el día 5º o 7º del paciente de inicio después del contagio, ¿sí? Por este motivo, en algunos casos en específico puede haber la posibilidad de solicitar una segunda prueba en aquellos pacientes en los cuales su clínica es claramente relacionada con coronavirus. Y esta se debe realizar en las 48 horas posterior al evento. Gracias. Con respecto a las pruebas diagnósticas adicionales, es fundamental que tengamos en cuenta que deben ser acorde al recurso que cada institución tenga. Usualmente, en instituciones de alta complejidad como hospital infantil, nosotros disponemos de paneles moleculares en los cuales se hacen PCRs anidadas, que es el panel respiratorio de FINABRAE, que son pruebas que se hacen en esta institución y se indican en aquellos pacientes con la intención de descartar otras comorbilidades que pueden estar realizando coinfección y que las podemos de alguna manera tratar y mejorar la evolución clínica de nuestros pacientes. Estos paneles respiratorios suministran información acerca de bacterias,
acerca de virus en específico, porque en coronavirus se ha encontrado una coinfección en el 40% de los casos, que usualmente es con influenza. Se solicitará, ya dependiendo de la complejidad de la institución, en pacientes con enfermedad grave y muy grave, se recomienda solicitar estudios de laboratorio como hemograma, PCR, pero proteína C reactiva, enzimas hepáticas, porque se han encontrado datos de hepatitis reactiva, con elevación de TGO, TGP y bilirrubinas, pruebas de función renal, deshidrogenasa láctica. Este es uno de los reactantes que se puede decir de alguna manera que tiene modificación y que se ha encontrado una relación directamente proporcional en su elevación y mortalidad de los pacientes. De igual manera, en dímero D, mayor de 1 en específico, se relaciona con mayor mortalidad, tiempos de coagulación, enzimas musculares, porque hay que recordar que los coronavirus tienen tropismo por el miocardio y usualmente cursan con miocarditis, por lo cual debe solicitarse troponinas, electrocardiograma, que es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad grave y muy grave por la toxicidad de los medicamentos del tratamiento farmacológico, por lo cual es fundamental, como vamos a hacer más claridad, que estos tipos de tratamientos solo se inicien en instituciones que estén habilitadas para lograr contener la toxicidad de este tipo de medicamentos. Los estudios radiológicos se recomiendan rayos X de tórax solo en pacientes con enfermedad leve, con factor de riesgo, o enfermedad grave y enfermedad muy grave. ¿Qué se recomienda? En las diferentes instituciones, ojalá manejar rayos X portátil, con la intención de disminuir la movilidad del paciente dentro de la institución y de esa manera disminuir las exposiciones. Se debe realizar solo TAC de tórax en aquellos pacientes que yo tenga enfermedad grave o muy grave y que considero que pueden tener una neumonía por SARS, pero su rayos X de tórax es normal. O en aquellos pacientes en los que yo estoy sospechando una comorbilidad diferente a SARS. Por esta razón es fundamental a este paciente tratarlo de mantener solo en su cubículo y no andarlo deambulando por todo el hospital. En cuanto a los criterios de ingreso hospitalización, se recomienda que aquellos pacientes que se hospitalicen, y en este caso se remitan a instituciones de alta complejidad, son aquellos que tienen que presentar, en un caso probable o confirmado de SARS, con infección grave o crítica, lo que hablaríamos como enfermedad grave o enfermedad muy grave, o pacientes pediátricos que tengan alguna de las siguientes características, como requerimiento de oxígeno suplementario, intolerancia a la vía oral, taquipnea, que era lo que les estaba comentando, acorde a los percentiles de edad, letargo, alteración del estado mental, alteración de sugestiva de lesión de órgano blanco, como alteración de las enzimas cardíacas, hepáticas, azoados, deshidrogenasa láctica, datos de acidosis metabólica, cambios radiográficos, como infiltrados bilaterales o multilobales asociados a derrame pleural. Y finalmente vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico según gravedad. Aquí hay una recomendación clara porque lamentablemente hay muchísima información. A veces la existencia de tanta información, en lugar de ser un rol positivo en los diferentes manejos de las patologías, se puede volver un rol bastante en contra porque hay mucha incertidumbre con respecto al manejo farmacológico de estos pacientes. ¿Cuál es la recomendación como Asociación Colombiana de Infectología? Es que estos tratamientos, al momento, todavía la fuerza de las diferentes evidencias en la literatura es débil a favor. Y es débil a favor para hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, porque se caracterizan por ser medicamentos que combinados se consideran tóxicos para miocardio, sobre todo tóxicos de alguna manera que generan condiciones como taquicardias, como el Torsades o podemos encontrar fibrilaciones ventriculares que pueden desencadenar muerte súbita en los pacientes que lo ingieren. Por este motivo es adicional a autotoxicidad, toxicidad ocular, toxicidad renal, toxicidad hepática, por lo cual es fundamental su inicio solo en aquellos pacientes que cursan con enfermedad grave y enfermedad muy grave en los sitios donde tengan disponibilidad para lograr la monitorización continua y que permita evaluar y vigilar hipoglucemia, toxicidad hematológica, musculoesquelética y ocular y vigilar cambios a nivel de del electrocardiograma como prolongación del QT.
Finalmente, las indicaciones para valorar el tratamiento específico estarían resumidas en este cuadro, ¿sí? En pacientes asintomáticos, ¿les hago rayos X de tórax? No está indicada. El tratamiento, ninguno. La actitud es alta al domicilio con todas las recomendaciones según el protocolo del Ministerio de Protección Social para manejo de los pacientes en su domicilio. En los pacientes con enfermedad leve, depende, ¿tienen factor de riesgo o no tienen factor de riesgo? Si no tienen factor de riesgo, no debo realizar placa de tórax. Si tiene factor de riesgo, sí. El tratamiento es eminentemente sintomático, pero no se da a suministrar tratamiento farmacológico como lopinavir, ritonavir o hidroxicloroquina. La actitud de observación y dependiendo de su evolución, en los casos de factor de riesgo se determinará si se remite o no. En los pacientes con enfermedad grave y enfermedad muy grave, todos tienen que ser hospitalizados en un nivel de mayor complejidad porque estos pacientes tienen indicación de inicio de tratamiento farmacológico y es fundamental su seguimiento mediante monitorización continua debido a las toxicidades ya descritas. Cuando tengo criterios de alta hospitalaria en niños o adolescentes, cuando tengo ausencia de fiebre más de 48 horas sin uso de antipiréticos, cuando hay mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la hipoxemia, cuando no requiere hospitalización por otras patologías y tiene una adecuada tolerancia a la vía oral. ¿Cuál sería el tratamiento médico no farmacológico? En los pacientes asintomáticos es fundamental en aquellos que las condiciones familiares lo permitan. Esto sería lo que deberían hacer en los primeros niveles de atención. Se recomienda su atención domiciliaria con instrucciones claras sobre la actuación en caso de presentar signos de alarma acorde al protocolo del Ministerio de Protección Social para manejo de pacientes ambulatorios. Y en aquellos pacientes con enfermedad leve, fundamental, y se insiste, en todo el personal de salud debe haber un adecuado uso de los elementos de protección personal y de las normas de bioseguridad, acordes a los protocolos institucionales que cada IPS determine. Si las condiciones, ojalá estos protocolos estén direccionados acorde a lo que dice el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología y a las recomendaciones de la OMS. Si las condiciones familiares lo permiten, se puede manejar ambulatorio acorde al protocolo del Ministerio de Protección Social, se debe manejar tratamiento sintomático, como por ejemplo antipiréticos como acetaminofén, y si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, que se han descrito también en pacientes con infecciones por COVID, se debe suministrar sales de rehidratación acorde a plan A, B, los que se determinen en su domicilio, si es factible. Recomendar todo lo que ya se ha suministrado información con respecto al autocuidado, como el lavado de manos, mínimo 5 veces al día, uso de tapabocas y mascarilla quirúrgica, educación en síntomas y signos de alarma para el consulta de urgencias, que son los que ya comentamos, mantener medidas de aislamiento, por favor no exponer a los adultos mayores de 60 años este tipo de pacientes ni personas con factores de riesgo antes expuestos a pacientes que tengan síntomas respiratorios, no visitas y durante un periodo no inferior a 28 días, porque hay que tener claridad que lo que se ha encontrado es que podemos tener excreción viral desde el día 8 hasta el día 37, pero la media es 14 días a 28, por eso la recomendación es esta. En caso de persistencia o deterioro de condiciones clínicas, se debe reconsultar inmediatamente. A continuación, la doctora Liliana Masillo. Bueno, buenos días, mi nombre es Liliana Masillo Vega, yo soy intensivista pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles y a continuación les voy a dar pues, unas tips, unas recomendaciones muy breves con respecto a los criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrica y a la intubación segura. Entonces, en cuanto a los criterios de ingreso, pues unas cosas muy breves porque la doctora Yamile ya les explicó sobre la epidemiología. La enfermedad es leve casi que en el 81% de los casos, requieren oxigenoterapia el 14% de los casos y van a requerir UCI el 5% de los casos, pero esta información epidemiológica es prácticamente de la población adulta. Lo que se ha visto en la población pediátrica, que hay muy pocos estudios, y más que todo pues en lo visto en Italia, en España y en Wuhan y en China en general, es que los niños van a requerir UCI en un promedio de 1.2% y generalmente se van a hospitalizar por una neumonía severa, por un requerimiento de ventilación mecánica, que va a ser lo primordialmente, el criterio de ingreso primordial para este tipo de pacientes pediátricos. Hay unas normas que debemos seguir y es siempre pues una identificación temprana siguiendo los casos que ya se mencionaron,
ser muy estrictos en la postura y en el retiro de los elementos de protección personal, evaluar la severidad del caso, determinar si es una enfermedad grave o muy grave, para poder optimizar su manejo en el sitio adecuado, que sería la unidad de cuidado intensivo, y muy probablemente los niños que lleguen van a tener comorbilidades como las que ya se mencionaron, y estas comorbilidades, y no en sí el COVID-19, es el que va a generar la mortalidad. Y en algunos pacientes, sobre todo adultos, se ha visto que el deterioro es rápido cuando ya empieza la enfermedad grave, pasa muy grave de manera rápida, o sea que hay un deterioro bastante rápido. En cuanto a neumonía severa, entonces, ¿qué debemos evaluar? Si tiene tos o dificultad respiratoria y al menos uno de los siguientes: esté cianótico, que la saturación de oxígeno sea menor del 90%, que tenga una dificultad respiratoria severa, con incapacidad para alimentarse, letárgico, inconsciente o con convulsiones, con un desbalance tóraco-abdominal. Siempre debemos considerar con infecciones bacterianas o virales. En nuestra institución, que pues disponemos del panel respiratorio con PCR múltiple spin array, hemos visto pues en el único paciente que tuvimos tenía una coinfección con un metaneumovirus. Y pues ahorita que es periodo como de virus respiratorios, pues vamos a encontrar bronquiolitis por sincitial respiratorio o también infecciones con parainfluenza o con metaneumovirus, como fue el que tuvo este paciente, o también puede haber por adenovirus. Entonces puede haber un virus inicial, pues, y puede estar ese mismo paciente con ese virus coinfectado con el COVID-19. Al igual que también se pueden presentar coinfecciones bacterianas, pues dependiendo del grupo de edad y si es adquirida en la comunidad o no, pues ya podemos sospechar, según la edad y la patología que presente, una coinfección bacteriana y suministrar el antibiótico oportuno. En cuanto a la frecuencia respiratoria, para neumonía severa, pues en menor de 2 meses, más de 60 por minuto, de 2 a 11 meses, más de 50 por minuto, de 1 a 5 años, más de 40 por minuto, en adolescentes, más de 30 por minuto, con una saturación menos de 93, y además que tenga fiebre y sospecha de infección respiratoria. Siempre pues debemos evaluar la radiografía de tórax, que si ya es una enfermedad que ya lo va a llevar a cuidado intensivo, probablemente vaya a tener unas alteraciones como las que vemos acá. La primera radiografía, pues vemos que tiene cierto compromiso intersticial, pero ya vemos en la segunda radiografía que hay un compromiso multilobar de este paciente. En cuanto al SDRA, que es síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, pues vamos a ver la radiografía, la tomografía y la ecografía. En cualquiera de estos vamos a ver opacidades bilaterales. Es una falla respiratoria que no es explicada por una falla cardíaca, y vamos a encontrar un compromiso en la oxigenación con una PAFI o compromiso de la oxigenación comprometido, menos de 300, o con una SAFI, que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2 del paciente, menos de 264, y si el paciente está intubado le podemos calcular el índice de oxigenación, que es la fórmula que está aquí, allí descrita, que va a ser leve el compromiso del SDRA, si es de 4 a 8, moderado si es de 8 a 16, o grave si es más de 16. Al lado derecho, pues observamos una tomografía, que es lo característico, estos infiltrados que generalmente son periféricos, no son centrales sino periféricos, y es un compromiso bilateral en la tomografía de compromiso pulmonar con SDRA que presentan los pacientes con COVID-19. Sepsis es otro de los criterios de ingreso, entonces es una infección sospechada o comprobada, y más de 2 criterios, como que siempre debe tener o temperatura o leucocitos, más una frecuencia cardíaca alterada, que puede ser taquicardia o bradicardia, una frecuencia respiratoria alterada, y si la sepsis es grave, vamos a empezar a ver disfunción de órganos, una disfunción multiorgánica. Y choque séptico, que es sospecha de infección, con una presión arterial sistólica menor del percentil 5, estado mental alterado, taquicardia o bradicardia, llenado capilar lento o rápido, taquipnea, piel moteada, petequias, y vamos a encontrar un lactato elevado y un paciente oligúrico. Bueno, en general, pues, un paciente con COVID-19 va a tener casi que los mismos criterios que tendríamos para otro paciente, solamente que si ya decidimos intubar a este paciente, debemos tener ciertas precauciones, sobre todo para que el personal médico no se vaya a contagiar.
¿Cuáles son estas precauciones? Evitar los generadores de aerosoles. Entonces, no se recomienda para el manejo de estos pacientes ventilación no invasiva, cánula de alto flujo nasal, ni cualquier nebulización, ya sea de adrenalina, salbutamol, nebulizado, porque todo esto genera aerosoles y el personal que está atendiendo a este paciente corre riesgo de adquirir la infección. Se recomienda siempre una intubación orotraqueal precoz. Si ya usted determina que el paciente necesita ser intubado, no lo coloque en ventilación invasiva, no le dé el chance con cánula de alto flujo, sino es preferible intubarlo y posteriormente realizar una ventilación protectora, y se han beneficiado mucho los pacientes de la posición en prono. Colocarlos boca abajo se ve que mejora mucho la oxigenación y como la ventilación, perfusión de áreas del pulmón que no se pueden hacer cuando el paciente está en decúbito supino. Para sepsis, pues la expansión de volumen que siempre hacemos, 10 a 20 cc por kilo, se recomiendan cristaloides isotónicos y posteriormente la reanimación inicial, hacer un manejo restringido de líquidos. Los antibióticos en la primera hora, que es la hora de oro, como siempre lo hemos hecho, y si el paciente requiere vasopresores inotrópicos y en pacientes ya que son refractarios a todo el tratamiento, se considera la circulación extracorpórea. En la intubación, entonces, primero debe ser usted, primero debe ser el médico. Usted así tenga un paro, así tenga un paciente súper complicado, no puede entrar sin los elementos de protección personal, porque ¿qué va a pasar? Usted se va a contagiar, probablemente se va a incapacitar 14 días en el mejor de los casos, o puede también terminar hospitalizado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los médicos incapacitados? ¿Quién va a atender a los pacientes? Entonces, lo primero es los adecuados elementos de protección personal, tanto su postura como su retiro. Cuando ya el elemento de protección personal está colocado de manera adecuada, pues ya entra a hacer lo que tiene que hacer en estos pacientes. De otra manera, no puede ingresar porque se expone. La higiene de manos. En estos pacientes, la intubación orotraqueal se considera un procedimiento generador de aerosoles, por lo tanto se recomienda la mascarilla N95, la monogafa, la careta, la bata, y se debe colocar doble guante. Estos son los elementos mínimos de protección que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Debe limitar el número de personas en el procedimiento y hacer simulacros, de tal manera que cuando llegue a necesitarse una intubación o una reanimación en uno de estos pacientes, cada persona sepa dónde se debe ubicar y quiénes deben entrar. Generalmente se recomienda, pues el de mejor experiencia para intubación es el que debe intubar. La enfermera jefe que va a administrar los medicamentos y la terapeuta respiratoria que va a ayudar en cualquier eventualidad de la intubación orotraqueal. Antes se debe hacer una lista de chequeo para verificar que el ventilador esté funcionando, que el acceso venoso esté permeable, que los medicamentos que ahorita vamos a ver que se modifica un poco para un paciente que no tenga COVID, se recomienda no hacer laringoscopia directa, sino utilizar un videolaringoscopio, porque se ha visto que con eso el personal de salud se expone menos a la generación de aerosoles. Utilizar un tubo orotraqueal para la edad adecuada, pero el tubo debe tener balón, se debe inflar el manguito neumotaponador, no se puede colocar tubo sin balón. Se recomienda también una guía para intubación, que la succión está adecuada, y una pinza Kelly, para que más adelante les voy a mostrar una imagen para que se utiliza la pinza Kelly. Actualmente se está pregonando para proteger al personal médico una serie de dispositivos que disminuyen la exposición de los aerosoles en procedimientos de alto riesgo para el personal médico, como es este que es la intubación. Entonces, en la imagen derecha vemos la caja de aerosoles. Es una caja que se hace en acrílico, que tiene dos orificios donde el médico introduce sus brazos y hace la intubación, de tal manera pues que todo lo que dije antes del chequeo debe estar dentro de esa caja, para que no tengan que abrirla, y pues obviamente que ahí se salen los aerosoles. Cuando ya todo está listo, el médico inicia el procedimiento. Y en algunas otras instituciones recomiendan un plástico, como vemos allí, es un plástico grande que trata como de cubrir, y el médico intuba pues mirando a través del plástico, tratando también de disminuir la posibilidad de gotitas o de aerosoles que puedan generarse durante el procedimiento. En cuanto a la preoxigenación, entonces, como vemos allí, se debe colocar la máscara facial, se debe colocar el filtro, que en nuestra institución utilizamos una nariz de camello que aparte de humidificar también tiene un filtro viral y bacteriano, como dice allí. Entonces eso es lo que tienen que verificar.
el filtro en sí, o si no un humidificador como el tipo nariz de camello, pero que además tenga filtro, que no solo sea humidificador. Este filtro se debe colocar entre la máscara y el circuito del ventilador, o entre la máscara y la bolsa reanimadora, en tal caso de que por alguna eventualidad tocara dar presión positiva. Lo que se recomienda es que debe preoxigenar sin dar presión positiva. Usted debe colocar FiO2 al 100%, puede ser a través del circuito del ventilador o a través de la bolsa reanimadora, más de 15 litros por minuto del oxígeno y un FiO2 del 100%, durante 3 a 5 minutos. Cuando ya pasa este tiempo, y utilizando el filtro como les dije, ya podemos continuar con el procedimiento de la intubación y en lo posible nunca dar presión positiva, porque allí vamos a generar aerosoles y nos estamos exponiendo. Posterior a que ya preoxigena al paciente, vamos a hacer una intubación de secuencia rápida. Entonces, pues aquí hay varias recomendaciones. Se puede utilizar la ketamina, 1 miligramo a 2 miligramos por kilo, midazolam, 0.1-0.2 miligramos por kilo, rocuronio, 1.2 miligramos por kilo. Se prefiere el rocuronio porque tiene acción más rápida que el becuronio, o en los sitios donde dispongan también pueden utilizar la succinilcolina. Incluso en algunos otros consensos recomiendan solo ketamina y rocuronio. En algunos otros recomiendan fentanil, ketamina y rocuronio. ¿Cuál es el objeto de esta intubación de secuencia rápida? Que en menos de 1 minuto usted ya haya intubado al paciente para disminuir la exposición de aerosoles del personal y sobre todo evitar la tos. Cuando el paciente tose, pues vamos a incrementar el riesgo. Inmediatamente avanza el tubo, se recomienda que avance 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales la punta del tubo y se debe insuflar el balón inmediatamente antes de conectar al ventilador. Aquí vemos pues un videolaringoscopio. La recomendación es entrenarse en videolaringoscopía para también estar menos expuestos a los aerosoles de los pacientes. Utilizar una guía de intubación como vemos en la imagen de la derecha, y cuando ya el paciente está intubado, antes de retirar la guía, pues usted la saca un poquito y en la mitad hacer pinzamiento del tubo para disminuir también la producción de aerosoles a través de ese tubo y después pues conectarlo al circuito o a la bolsa reanimadora. Debe hacer esa conexión inmediata. Se recomienda no auscultar el paciente, sino hacer la verificación por capnografía o por la saturación de oxígeno que está presentando el paciente para verificar que la intubación fue adecuada. Y antes de salir o de retirarse de la cámara de aerosoles o del plástico, todo se debe colocar en una bolsa roja, y también el laringoscopio, el videolaringoscopio, envuelto en el primer guante de los 2 guantes que se tienen. El filtro que les mencioné, que en nuestro caso es la nariz de camello, se debe dejar colocado entre el tubo y las mangueras del ventilador, y además se está recomendando otro de estos filtros en la vía expiratoria. Incluso actualmente hay personas que recomiendan 3 filtros. El primer filtro ahí donde les mostré, entre el tubo y el circuito del ventilador, el segundo filtro en la vía inspiratoria y el tercer filtro en la fase expiratoria, pero como mínimo los 2 filtros, el que les mencioné en las imágenes y el de la vía expiratoria. Posteriormente que usted termina, ya recogió todo en una bolsa, retira el dispositivo de la cámara de aerosoles y se debe retirar los elementos de protección personal de forma adecuada según el protocolo institucional, porque lo que se ha visto en la mayoría de los personal de salud contaminado es que se contaminan cuando está haciendo el retiro de manera inadecuada. Para eso también debe haber simulacros. Dentro de las lecciones aprendidas de Wuhan en China, el menor número de personal de salud que se contaminó era porque habían hecho simulacros de todo esto que les estoy diciendo, que ya uno entiende pues el estrés que genera que llegue uno de estos pacientes, y eso, si no ha hecho un simulacro, genera que usted no tenga las cosas claras y que se vaya a contaminar. Entonces se recomienda mucho simulacro de postura, simulacro de retiro, simulacro de reanimación cardiopulmonar y simulacro de intubación. Después pues se debe hacer el desecho adecuado de estos elementos de protección personal contaminados, y a menos que el paciente por la clínica lo requiera, no se recomienda una radiografía de tórax posterior. Si el paciente siguió estable, está todo bien, usted no tiene dudas de neumotórax ni nada de esto, no se recomienda la radiografía verificadora que siempre hacemos, y esto también ha cambiado después de que intubamos cualquier paciente que no tenga COVID. Bueno, eso era lo que tenía para decirles, algunos tips sobre la intubación segura. Sí.
Listo, bueno, muchas gracias por su atención. Buen día con todos, mi nombre es Eliana Urbano, soy enfermera y vamos a trabajar el proceso, los flujogramas para lo que es referencia y contrarreferencia. En la parte de referencia, nosotros recepcionamos las referencias a través de los teléfonos 723-6400, extensión 137, o el celular 312-600-2036. También por correo electrónico a gestión cliente srcr@hinfantil.org. Ante la recepción de una referencia, la auxiliar que se encuentra en turno toma los datos y hace las preguntas que están establecidas en el protocolo para paciente sospechoso o confirmado de COVID. Independiente si es confirmado o sospechoso, hacemos un reporte a la Oficina de Epidemiología Institucional para hacer los seguimientos respectivos. El caso como tal se comenta al pediatra de turno en el servicio de urgencias. El pediatra de turno evalúa el caso y, como ustedes lo miraron, se evaluará de acuerdo a cómo esté el criterio clínico, si es leve, moderado o severo. Si el caso no amerita para que llegue hasta el hospital infantil por ser un caso leve o que puede ser manejado en caso de que el pediatra considere que no es necesario que llegue hasta nuestra institución, se darán recomendaciones para manejo en la red primaria y se hará pues el registro respectivo informando al CRUE departamental y a la EPS respectiva. Si el caso amerita por su condición clínica, que ya son los moderados severos como explicó la doctora, se hace la aceptación, se confirma a la EAPB o a la IPS remisora, se verifica el servicio requerido. ¿Por qué se verifica? Porque algunos pacientes llegarán al servicio de unidad de cuidado intensivo o otros solo llegarán al servicio de hospitalización. Cuando se confirme esto, si es para UCI, teniendo en cuenta que las unidades pues, no son suficientes, se verificará también la disponibilidad de cama en UCI con el pediatra o la intensivista que se encuentre en turno para hacer la reserva respectiva de cama. Si no es para UCI, de igual forma, se confirma Si no es para la unidad de cuidados intensivos, se reporta a la jefe de triaje de igual forma que el paciente llegará y que es un paciente sospechoso o confirmado de COVID. ¿Esto para qué? Pues para aplicar las medidas que igual se aplican con todo paciente, pero pues tener mucho más en cuenta la aplicación de medidas de protección del personal. Igualmente se hará seguimiento a la ambulancia, por eso se está solicitando los teléfonos de las ambulancias que transportan estos pacientes o a la IPS para saber la hora de salida específica o concisa y hacer seguimiento y proyectar la hora de llegada a nuestra institución. Realizaremos seguimiento hasta la llegada al hospital, pues, realizando los respectivos registros y una vez llegue a nuestra institución se evaluará la condición de la referencia. Recordemos que esto está establecido en el proceso departamental, pero pues queremos seguirlo manteniendo por el hecho de que hay muchas veces nos llegan referencias que no son oportunas y puede pasarnos de pronto por alguna situación. Entonces se seguirá manteniendo la evaluación de la pertinencia de referencia y se reportará vía correo electrónico a la IPS remisoria la llegada del paciente a nuestra institución. Para el caso de las contrarreferencias o cuando ya se ha terminado el manejo clínico hospitalario definido por el médico, se iniciaría un proceso de contrarreferencia o de manejo en casa. Para esto nosotros recibimos ya el concepto médico donde el médico nos define cuál es el plan a seguir. Si el médico nos dice que el plan a seguir es un manejo en casa, comenzamos a hablar con la EPS para mirar cómo hacemos el traslado del paciente a la unidad de aislamiento y para el seguimiento que ellos deben hacer o las secretarías municipales.
Pues siempre esto tiene su proceso de decir que no es de una, no sale de una casa porque hay que mirar el transporte, entonces se hace todo el proceso de informar, de hacer seguimiento hasta que efectivamente llegue al lugar del municipio o de residencia del paciente. Si el paciente no es para manejo en casa, sino para contrarreferencia, recordemos que en la red que nos habló el departamento, podemos sacar a pacientes a mediana complejidad que no necesariamente deben ir a casa, sino que pueden ser manejados por pediatra. Iniciaremos el proceso con la documentación establecida para contrarremitir, los formatos, los documentos requeridos, y se comentará a la EPS respectiva y a la IPS posible de aceptación. Se realizará el seguimiento de igual forma hasta que logremos tener la aceptación, se coordinará el transporte para el mismo, informando pues sobre el caso para que también se tomen las medidas respectivas en su traslado, y se reportará cuando ya también el paciente salga para que se confirme pues vía telefónica la aceptación o recepción del mismo en la IPS receptora. Nosotros como hospital venimos haciendo y siempre hacemos un seguimiento que es llamar al usuario al día siguiente para saber si llegaron, cómo les fue en el traslado, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a seguir manteniendo de confirmar la aceptación del paciente hasta que llegue a su IPS, y de igual forma, como se dice, estaremos pendientes pues de la evolución del mismo o si el niño como tal requiere reingresar por alguna complicación que se genere, volveremos nuevamente a iniciar el proceso de referencia. Entonces, en ningún momento si un paciente sale contrarremitido y se complica, va a volver sin la documentación. Debe iniciar el documento nuevamente de referencia y agotaremos el proceso que inicialmente se comentó. Bueno, no tenemos preguntas de parte de los especialistas que han participado. De todas maneras, estamos muy atentas. Queremos en esta oportunidad hacerles un agradecimiento al Instituto Departamental de Salud por haber permitido que nuestro hospital infantil participe en este webinar dirigido al cuerpo médico, a los centros y puestos de salud de todo el departamento. Esperamos que los temas tratados como la ruta de atención tanto para adultos como la ruta pediátrica, como también lo que tiene que ver con las definiciones operativas de caso, sean realmente acogidas por todas las instituciones de la red. De igual forma, nosotros creemos que es bien importante el último tema tratado, que es referencia y contrarreferencia. En nuestro hospital infantil, nosotros estamos prestos con el grupo de profesionales en pediatría a absolver sus preguntas, como hemos dicho, en el teléfono 320-711-0276. Un agradecimiento muy especial al señor gobernador, a la directora departamental de salud, a la doctora Karen, y pues por supuesto un agradecimiento especial les envía nuestra gerente general, doctora Doris Arasti. Esperamos poder compartir con ustedes en otra oportunidad. Si hay preguntas, las pueden mandar a los emails de nuestra organización o también a la página web de nuestra institución.